invito que, por favor, de nuevo seguimos con el estudio de Mateo. Busquen en su Biblia, Mateo, capítulo 5. Mateo 5, versículo 21. ¿Sabía usted que la ira es una emoción bastante compleja? Con esta emoción se refiere a una familia de emociones cuyo apellido es ira. Le voy a mencionar los miembros que forman parte de esa familia cuyo apellido es ira. Uno de esos miembros es la furia. La otra es el ultraje. Otro es el resentimiento. Otra, la exasperación. Otra, la indignación. Otra, la acritud. Otro de los miembros de esa familia es el fastidio. Otra, la irritabilidad. Otra, la hostilidad. Otra, el odio. ¿Se da cuenta? No son los mismos. No es lo mismo tener fastidio que estar resentido o que tener hostilidad. Pero todos forman parte de una misma familia. Se llama ira, esa familia. Esta emoción o este complejo de emociones, ira o enojo, se encuentran asociadas a otras emociones. Por ejemplo, se asocia a la tristeza, la ira asociada con la tristeza. Ambas emociones, tanto ira o tristeza, son conocidas como emociones de protesta. Cuando usted está protestando en su interior, puede manifestarlo bien sea con tristeza o bien sea con ira. También se ha definido la depresión, que es una emoción ligada a la tristeza, se ha definido como una ira congelada y se llama depresión. Es decir, no es caliente, es una emoción no caliente de ira y es depresión. Otra emoción que está asociada a la ira es el miedo, asociada a la ira, y parece que están distantes. Estas dos emociones, tanto la ira como el miedo, ambas afectan un sistema conocido como el sistema nervioso parasimpático, que se manifiesta de forma física. Ambas emociones dilatan las pupilas, ambas emociones alteran la respiración, ambas emociones alteran las palpitaciones del corazón, ambas emociones alteran la sudoración. El texto que vamos a estar estudiando hoy tiene que ver con la emoción de la ira o el enojo. Versículo 21 al 26 de Mateo 5. Nuestro Señor Jesucristo aborda esta complejísima emoción. Podemos definir el enojo, antes de estudiar lo que dice nuestro Señor Jesucristo, como el resultado de una frustración cuando nuestras necesidades no están siendo satisfechas o nuestros deseos y metas no se están cumpliendo. Desde el punto de vista o en el plano humano. ¿Es pecado sentir ira? Tal vez esa es la pregunta que salta en estos momentos a nuestras mentes. ¿Es pecado enojarnos? La Biblia muestra que no.
no es pecado. No es pecado. La Biblia habla del enojo de Dios. Y también registra por lo menos un episodio donde Jesús se enojó. Y la Biblia nos muestra que Jesús no tuvo pecado. El problema es cuando el enojo domina nuestras vidas. Nos domina. Algunas formas, voy a mencionar algunas formas de cómo el enojo puede dominar nuestras vidas. Una de las formas es cuando se manifiesta de forma intensa. Se habla de escalas de la ira, de 1 al 10. Podríamos decir cuando se ubica en la escala 10, es una forma de dominarnos, de forma intensa. Otra de las formas es cuando se presenta de manera frecuente, tal vez una vez por semana, tal vez 2 veces por semana, tal vez 3 veces por semana. Hay frecuencia. Otra forma de dominarnos el enojo es cuando se expresa de manera inapropiada. Mientras estás enojado, rompe cosas, objetos o lastimas con palabras y después hay un sentimiento de culpa. Otra forma de dominarnos el enojo es cuando permanece durante tiempos prolongados con nosotros. En Mateo 5, 21 al 26, Jesús nos habla acerca de la ira no resuelta. He titulado este tema Peligros de ser dominados por la ira. Vamos a hacer lectura del texto sagrado. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Le invito a que estemos orando. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Es completa. Hace una radiografía de nuestras vidas. Nos revelas a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón, porque ella escudriña nuestras intenciones y también nuestros pensamientos. Por eso te agradecemos. Nos vamos a exponer a tu palabra, Señor, a la luz de esa palabra tuya. Te pedimos, por favor, que nos haga sensible, muy sensible, que no resistamos a tu palabra, Señor amado. Seas tú a través de mis labios, Padre Santo, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Peligros de ser dominados por esa emoción tan compleja llamada ira o enojo. Versículo 21 y 22 nos habla del primer peligro. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nos habla de culpables. El primer peligro de la ira es que nos hace culpables de asesinato criminal. Una persona con este problema de la ira es culpable de ser un asesino criminal. Es importante que definamos este concepto de asesinato criminal. Hay una definición no bíblica que Jesús aborda aquí. Él comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Jesús nos habla de actitudes que están detrás de la acción. Detrás de que alguien lleve a cabo un asesinato hay una actitud. Y nos menciona 6 actitudes. Uno está en el versículo 21, otro está en el versículo 27, nos habla de cometer pecado sexual. Otro en el versículo 31 nos habla de divorciarse. Otro está en el versículo 33, que nos habla de decir la verdad. Otro está en el versículo 38, que nos habla de la venganza. Y otro está en el versículo 43, que nos habla de amar a otros. 6 acciones, 6 actitudes. Y en todos comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Observe usted en su Biblia. Oíste que fue dicho a los antiguos. Aquí se refiere a la definición que tenían los rabinos, la tradición rabínica, y representa a la definición que tienen las culturas y que tienen las religiones. En este caso, el bloque que vamos a estudiar está hablando del asesinato criminal. Hay una definición de la tradición rabínica, que es la misma definición que tienen todas las culturas y que tienen todas las religiones, y que es una definición no bíblica. ¿Qué se define por asesinato criminal? Una definición no bíblica. Es el acto de quitarle físicamente la vida a otra persona. Así lo definen todas las culturas. Así lo definen todas las religiones. Y también la tradición rabínica lo definía así. Y Jesús va a corregir este concepto. Por cierto, ese acto de quitarle físicamente la vida a otra persona, según los datos del año pasado, se le quitó físicamente la vida a 463.821 personas en el mundo, datos conocidos. 38.651 por mes, el promedio. 1.270 diario, 53 por hora. Datos conocidos, sin tomar en cuenta los desconocidos, sin tomar en cuenta los suicidios, sin tomar en cuenta los abortos, que a la luz del cielo también es un asesinato criminal. Y sin tomar en cuenta el concepto que Jesús da aquí del asesinato criminal, que consiste en el enojo o la ira. Vamos al texto. ¿Oíste que fue dicho? Jesús va a corregir un concepto de lo que la opinión rabínica tenía, y repito, la opinión de las culturas. A los antiguos, no matarás. Indudablemente Jesús cita el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo 20:13, que está, no matarás. La Biblia hace una definición del asesinato criminal. Tenemos que tener muy en claro esto. Hay que definir a qué no está limitado el asesinato criminal. No está limitado solo al acto de quitarle la vida física a otro. ¿Estamos claros con eso? Lo incluye, pero no está limitado a eso.
no está limitado al acto mismo. Hay personas que pueden quitarle la vida física a otro y en el cielo no se ve como asesinato. ¿Sabía usted eso? No matará se refiere al asesinato criminal. De esto queda excluido algunos actos, como por ejemplo, la Biblia establece la pena capital. La Biblia lo establece y autoriza al Estado de quitarle la vida a algunos delincuentes como un acto de justicia. Y cuando el Estado lo hace como un acto de justicia, no es asesinato criminal, bajo los preceptos bíblicos de justicia. Algunos gobernantes han aplicado como Estado en la pena capital y en el cielo se cuentan como asesinato criminal, porque no lo hacen como un acto de justicia. Tenemos el caso de Jezabel en la Biblia. ¿Se acuerdan de ese relato? Jezabel aplicó el Estado y mató a un hombre, y Dios lo contó como asesinato y le mandó un profeta. ¿Se acuerdan de eso? Le mandó el profeta Elías. Tenemos el caso de Jehú, un rey que también usó la fuerza del Estado y usó la pena capital, y Dios lo contó como asesinato porque no eran actos de justicia. Tenemos el caso de la reina Atalía. Estos aparecen en la Biblia. Tenemos el caso del rey Manasés, que llenó a Jerusalén de sangre. Tenemos el caso de Herodes. Repito, todos estos usaron la fuerza del Estado y en el cielo se contó como asesinato criminal, porque no lo hicieron como un acto de justicia, sino lo hicieron por venganza, lo hicieron por codicia, los hicieron por motivos perversos. Pero cuando se hace por un acto de justicia, entonces en el cielo no se cuenta como asesinato criminal. Otro ejemplo que nos da la Biblia de matar y no contarlo como asesinato criminal son las guerras justas. Incluso Dios da órdenes en la Biblia de la guerra. Es como contradictorio, ¿verdad? Ante los conceptos que tenemos modernos. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia son los homicidios accidentales. ¿Se acuerdan de las ciudades de refugio? Ahí podía huir las personas que habían matado a alguien por accidente y era refugiado. Por ejemplo, si se le dispara el revólver a usted y mata a alguien, se le disparó. En el cielo no se cuenta como asesinato criminal. O tal vez usted en su vehículo atropella a un ciclista y lo mató por accidente. Esto es homicidio accidental, pero no asesinato criminal. O por defensa propia. ¿Cuáles son las consecuencias para el culpable de un asesinato criminal? Observemos el texto que estamos estudiando. Versículo 21. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Usa la palabra culpable. Veamos el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de nuevo de juicio. 2 veces aparecen ya. Y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué dice allí? Será culpable, ya son 3 veces, ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto, lo tradujo Reina Valera,
pero usa la misma palabra que anteriormente tradujo culpable. Usa exactamente la misma palabra, es decir, aparece 4 veces. Tal vez usted tiene otra traducción que lo dirá o lo traducirá de otra manera. 4 veces aparece, será culpable. La traducción Reina Valera 3 veces y una que dice expuesto. Enchos es la palabra griega que significa literalmente mantenido adentro. Significa también quedar ligado bajo obligación. También significa hallarse en peligro de sufrir los efectos penales. Esas son las consecuencias. Hay consecuencias del asesinato criminal y es la culpa o hallarse en peligro de sufrir los efectos penales. ¿Cuáles son los efectos penales para un criminal o un asesino criminal? Bíblicamente. Veamos Génesis 9:6. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Los efectos penales para un asesino criminal entonces es la pena de muerte, bíblicamente. Y da una razón: ha asaltado lo sagrado de Dios, que es la imagen de Dios en el hombre. Observemos que nos dice Números 35. Versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Eso es el castigo bíblico. La mayoría de los sistemas de justicia del mundo se quedaron cortos. Incluso el sistema judío, cuando Jesús lo enfrenta, estaba con problemas. Se quedaron cortos porque no aplican la pena de muerte para un asesino criminal. Y la segunda razón es porque no toman en cuenta el carácter santo de Dios, porque un asesino criminal profana la imagen de Dios en el hombre. Es la razón bíblica que da la Sagradas Escrituras. Regresamos al texto de Mateo. Versículo 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús da 3 ejemplos de asesinato criminal. 3 ejemplos. El primer ejemplo, enojarse contra alguien más. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Hay 2 palabras en el griego koiné, donde se traduce el Nuevo Testamento. 2 palabras que traducen ira o enojo. Una de ellas es timos. Algunos gramáticos lo llaman timos, otros tumos. Esta palabra se refiere a la ira, y a una ira que se inflama súbitamente, pero también se apaga así, pronto. Es como algunos gramáticos expertos en este asunto del griego koiné dicen que es como una llama en una paja seca. Se inflama rápidamente, pero de igual manera se consume rápidamente. Ese es timo. Y Jesús no usa esa palabra aquí para decir que es el que se enoja contra su hermano. No usa esa palabra. Usa otra palabra que es orgizo. Y orgizo se refiere a una ira de larga vida. Es como que alguien la mantiene calientitas todos los días. Es la ira que se cultiva y no se deja morir. Es una ira que hierve a fuego lento, no se extingue y lleva a la amargura. A esa es la que se refiere Jesús. No es explosiva, se mantiene allí asolapada. A esa es a la que se refiere Jesús. Y lo llama asesinato criminal el que mantiene este tipo de enojo. Vamos a ver otros versículos y ahí regresamos a Mateo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice las Escrituras: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí usa el término o lo traduce como aborrecer. El versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3 de esta misma epístola. 3, versículo 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Es culpable de asesinato criminal. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 5:16 de esta misma epístola. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Muchas personas se han preguntado, ¿cuál es el pecado de muerte? La Biblia ya le ha dado respuesta.
Uno de ellos es este pecado, del que Jesús abordó, explicó. Regresamos al texto de Mateo. La ira, el enojo, la amargura produce muerte, te mata, nos mata. Será culpable de juicio, dice allí, el que se enoja contra su hermano. Juicio es hallarse en peligro de sufrir los efectos penales. Tenemos un segundo ejemplo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio es una palabra difícil de traducir. Raca es la palabra original. La mayoría de los estudiosos de estos idiomas dicen que es una palabra difícil de traducir. Casiodoro de Reina lo tradujo necio. Tiene la idea de desprecio, arrogante. Tiene la idea de descerebrado. Tiene la idea de tonto. Más o menos esa idea. Algunos lo han traducido así. Cabeza hueca. Les repito, no es muy fácil definirlo. Hay una leyenda judía que nos da una idea de cómo tal vez nos ayuda a definir esta palabra. Esta leyenda cuenta que hubo un joven rabino llamado Simón ben Eleazar, un erudito, aventajaba a los discípulos en su sabiduría y en el conocimiento de lo que tenía que ver con las leyes judías. Un día, cuando regresaba de una sesión, pasó por un lugar y en el lugar estaba un hombre que tenía poco atractivo físico. Y se dirigió a él con unas palabras después que ese hombre lo saludó. Él le dijo algo como así: tú, raca, qué feo eres. ¿Son tan feos como tú los hombres de tu pueblo? Así trató al otro hombre, con gran arrogancia. El otro hombre, el hombre poco atractivo físicamente, le dijo: no lo sé, pero anda tú y dígale a quien me hizo, ¿por qué creó tan fea criatura? ¿Y quién lo hizo a él? Algunas veces nosotros nos burlamos de los ojos de alguien, de las orejas de alguien, de la boca de alguien. ¿Y quién hizo esa boca? ¿Quién hizo esas orejas? Esa es una idea de decirle necio a alguien, de decirle raca a alguien, porque la palabra original es raca. Calumniar una criatura de Dios es calumniar a Dios mismo, porque Él lo hizo, a su imagen de Él lo hizo. Y dice que será culpable ante el Sanedrín. La traducción Reina Valera dice concilio. ¿Y qué hacía el Sanedrín? A los culpables algunas veces lo ejecutaba. ¿Se acuerdan de Esteban? Lo ejecutó, le quitó la vida. Tenemos un tercer ejemplo que menciona Jesús acá. El mismo versículo 22, la parte C. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra original es moros, que tiene la idea de estúpido y se usa con mucha frecuencia, ¿verdad?
Se usa con muchísima frecuencia. Idiota, tiene esa idea. Es como maldecir a otra persona. El que lo hace queda expuesto a la culpa y a la pena máxima, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos uno de los peligros de la ira, nos hace culpable de asesinato criminal. Versículo 23 al 24 nos menciona otro de los peligros de la ira. Esa ira de larga vida, esa que se parece al resentimiento. Versículo 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Habla de una ofrenda. Los escribas y fariseos eran dados a esto, a las ofrendas. La ofrenda al altar se refiere a la ofrenda por el pecado o la ofrenda de expiación. Es un tipo de ofrenda que nos pone en armonía con Dios. Es importante tener claro que hay una diferencia entre relación con Dios y armonía con Dios. La relación nos las dio Jesucristo mediante su cruz. Cuando pusimos nuestra fe en Él, tuvimos una relación que no se rompe, una relación con Dios. Él nos hizo hijo. Pero hay otro asunto que es la armonía. La ira, la ira de larga vida, rompe la armonía con Dios. Es de lo que nos está diciendo el Señor acá, en los versículos 23 y 24. Por eso es peligrosa, porque produce una ruptura en la armonía con Dios. Y la persona, el creyente, el cristiano, que guarda ese rencor en su corazón, ora, pero no ora a Dios, porque no hay armonía con Dios. Él cree que está orando con Dios y tiene un problema muy serio. Por eso es altamente peligroso. Jesús dice en el versículo 24 que si hay un conflicto en tu corazón y no lo has resuelto, entonces no entregues la ofrenda. No se la deja al sacerdote. Está hablando de adoración. Jesús está hablando en esa cultura. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Lo primero es resolver la brecha entre usted y su hermano o su prójimo, con quien usted tiene problemas sin resolver. Es necesario resolver el conflicto primero antes de venir a Dios. Aquí está hablando de cristianos. Está hablando de cristianos. Si usted es un cristiano, primero resuelve su conflicto con quien lo tenga antes de venir a Dios en su adoración a Dios. Esto siempre ha sido así. Esto lo mantiene todas las escrituras así. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 11. Isaías 1, 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros.
y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios quiere primero que tengamos relaciones sanas con nuestro prójimo. Aquí había un problema de asesinato criminal, y la gente seguía en su religiosidad. Vamos al capítulo 58 de Isaías. Versículo 5. Algunas Biblias tienen como título el verdadero ayuno. Isaías 58, 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Preguntas retóricas cuyas respuestas están en el corazón de uno mismo. Todas estas preguntas las hace el Señor porque había una sociedad en el tiempo de Isaías muy pervertida, con serios problemas con el prójimo, y sin embargo se hacían largos ayunos, dejaban de comer el alimento. Y bueno, Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se dan cuenta la idea? El Señor quiere que resolvamos primero con nuestro prójimo y luego vengamos y adoremos. Deja tu ofrenda, dijo él de esa manera, delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta la ofrenda. Debe haber disposición a la reconciliación antes de adorar. Primero de Samuel también nos recoge una idea interesante. Si usted me puede acompañar con Primero de Samuel. Después del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros escritos por Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. .
más o menos para darle una pista. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Es interesante estas palabras que le dice Samuel a Saúl, porque Samuel, guiado por Dios como profeta de Dios, le había dado unas instrucciones a Saúl. Yo no recuerdo si aquí era que le había mandado hacerle guerra a Amalek y destruirlo completamente, totalmente. Y no dejar vivo a nada, ni animales, ni niños, ni mujeres. Fueron instrucciones que Dios le dio a Saúl. Y Saúl fue y lo hizo, pero lo hizo a medias. Dejó los animales más gordos vivos, dejó las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre vivas y así. Y las hizo las cosas a medias. Y vino y presentó una ofrenda. Y Samuel le dice esto, versículo 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La reconciliación debe ser iniciativa de ambas partes. Regresamos al texto de Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Traes la ofrenda, vienes a adorar, en tu recámara entras y vas a adorar al Señor, en tu dormitorio, vas a orar a Él, tienes un contacto con la palabra y doblas tus rodillas para orar y te acuerdas que hay un problema con alguien o alguien contigo. Dice, deja eso ahí y anda, reconcíliate. Es interesante. El versículo 23 dice, al final, la parte B, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, él es el que tiene un problema emocional o de odio o de ira contigo, no usted con él, pero usted está enterado. Es decir, usted es la parte tal vez inocente y dice, bueno, usted tome la iniciativa. La iniciativa es de ambos, de un lado o del otro lado. Haz todo de tu parte para resolverlo, pero hágalo. Es lo que nos dice el Señor. La ira entonces afecta nuestra armonía con Dios. La afecta indudablemente. Versículo 25 al 26 nos habla del otro peligro. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La ley romana permitía algo, que el demandante él mismo llevara al acusado al juez. Y Jesús tiene esa idea. Le dice, mira, mientras el demandante te lleva, no esperes que llegues allá, al tribunal. Resuelva en el camino. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo.
Un tercer peligro es que afecta nuestra relación con mi prójimo. Y él se las puede cobrar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Aquí está hablando, hay una idea de una deuda, y las relaciones cuando se rompen o cuando hay esta emoción, ira, especialmente esa ira de larga vida, produce una deuda, genera una deuda sin pagar, y alguien la va a cobrar. Él habla de cobros, y habla que vas a pagar hasta el último cuadrante. En estos versículos 25 y 26, el Señor Jesucristo nos dice que la reconciliación es ahora mismo. No lo dejes para mañana. Así que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, si hay alguien que usted sabe que tiene algo contra usted, o que hay algo ahí en sus emociones, la reconciliación es ahora mismo. Es hoy mismo. Si está aquí, póngase de acuerdo con él. Si no está aquí, hágalo hoy mismo. Ese es el mensaje que nos da en los versículos 25 y 26. Mañana es tarde, es hoy. Si usted lo deja para luego, eso se puede convertir en algo que se llama amargura. No permitas que la amargura, el enojo, nos mantenga separados de los demás. Hay que arreglar antes de llegar al juez. Y tenemos un juez divino. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Ella nos confronta. Gracias, Padre Santo. Indudablemente tú has hablado a nuestro corazón. Tú que nos escudriñas, nos examinas, haces una radiografía de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Gracias por hablarnos de una forma tan clara, Señor. A través de este libro que parece tan antiguo, pero también tan actualizado, más actualizado de las noticias del día de mañana. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor. Tú nos estás exhortando, animando a resolver los conflictos de relaciones personales con nuestro prójimo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Indudablemente en esta mañana no puedo dejar pasar esto para invitarle a usted, si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, en esta mañana le extiendo la invitación de venir a Cristo Jesús, de reconocerlo como su Señor y su Salvador, de tal manera que Él venga a ser el Señor de su vida. En esta mañana le extiendo la invitación a conocerle, a dejarlo entrar en su vida, en su corazón, a arrepentirse de sus pecados